Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical en el nombre del Señor y recordando que estamos en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y hoy toca de los versos 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Es importante que igual usted tenga su Biblia, que pueda estar con ella. Vemos muchos textos, vemos pasajes completos, y importante para que usted, que no sea yo quien lo convenza, sino que sea la palabra de Dios quien nos convenza. Vamos a realizar una oración para luego pasar rápidamente a la clase de hoy. Padre eterno, le damos gracias por su bondad y misericordia. Gracias porque nos permite poder honrar su santo nombre, exaltarle. Gracias por estar a nuestro favor, Señor, transformando por medio de su palabra nuestras vidas. Perdone nuestras faltas, nuestra maldad. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su misericordia. Es necesario, Señor, necesitamos de su presencia cada día. Dependemos de usted, de su Espíritu Santo. Tome dominio de nosotros, que nos transforme, que haga brotar en nosotros fruto agradable delante de su presencia y que sea agradable ante los demás. Rogamos su bendición y permita que esta escuela dominical sea llena de su gloria. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar rápidamente con nuestra clase Filipenses capítulo 2 versos 12 al 18, y dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y damos lectura al texto, que Timoteo capítulo 2 verso 8 dice así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, tenemos por delante estos pasajes que el apóstol nos llama a la unidad, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el verso 27 del capítulo 1 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, el Evangelio de Cristo tiene una manera de vivir. Hay transformación en nuestras vidas, hay transformación en nuestro ser, ¿ya? Y es importante que nosotros podamos comprender de que no es una cosa de que nosotros digamos, somos salvos solamente, sino que, y eso ya lo hemos dicho, sino que el cristiano que es salvo vive para la gloria de Dios, ¿ya? No estamos diciendo que haya perfección en ellos, no hay perfección, pero sí sabemos y entendemos de que Dios nos transforma, Dios nos bendice, Dios se glorifica en todos nosotros a través de su Espíritu Santo, y nuestra vida cambia, nuestra vida refleja al Señor. Entonces vamos a iniciar nuestra clase con el versículo
12, con nuestro versículo 12, perdón. En este verso es importante y vamos a hablar harto acerca de esto porque nosotros muchas veces se confunde la salvación con la santificación. ¿Ya? Hay muchos pasajes y este, por ejemplo, tiene algo muy particular que muchas veces nos lleva a orientarnos a si es que la salvación se pierde o no se pierde. Ha sido un debate por, yo creo que más de 500 años acerca de este tema, pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia y bajo ello vamos a entender este pasaje. Entonces, nuestro verso 12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, primero tenemos este llamado del apóstol. Recordemos que él anteriormente nos llamaba a la humildad, ¿ya? Así como Cristo fue humilde y se humilló, no tomando en cuenta su deidad, todo su poder, su gloria, sino que se humilló por amor de nosotros. Entonces, eso mismo quiere que nosotros reflejemos el apóstol. Nos llama a la unidad, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, no creyéndonos nosotros superiores a los demás. Y es importante este punto porque hoy en día se ha cambiado, por ejemplo, mientras más honra hay o más alto es el cargo que pueda tener una persona, más al servicio de la cristiandad, más al servicio de la iglesia debe estar. Y esto es importante que lo entendamos porque hoy en día se ha cambiado esto para que la iglesia sirva a muchos y es al revés. La iglesia debe ser servida por aquellos quien Dios ha honrado para servir a la iglesia. Estamos al servicio. Nuestros dones son para el servicio de la iglesia, son para la edificación de la iglesia, son para el crecimiento de ella. Entonces, no estamos aquí para sentirnos vanagloriosos, para ocupar los primeros puestos, para que nos honren como iglesia. No estamos para eso. Lo que estamos nosotros haciendo, es que el hombre está siendo exaltado más que Dios. Y eso es peligroso y eso es dañino para la iglesia. Entonces, y aquí nos habla, nos dice, así que con todo esto que hemos hablado de la humildad, de que miren a los demás como superiores a uno mismo, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y esto es medio particular porque normalmente muchos llegan a la iglesia, están en la presencia de los hermanos, están en la presencia de los pastores, dicen, ¡ay, llegó el pastor! Y como que se comportan de una manera inocente, digna, como que nos matan una mosca o nos quebran un huevo. Pero cuando no están, vaya Dios saber qué es lo que hacen. Entonces, a eso, ese es el primer punto que expresa en este verso. ¿Ya? No solo estando ausente o estando presente una persona, Dios siempre está con nosotros. Él siempre está ahí. Entonces, estemos solos o no, debemos de pensar y meditar. Señor, ¿qué voy a hacer? Esto que estoy pensando en hacer, ¿está bien o está mal? No, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy delante de la presencia del Señor siempre. No, muchos piensan que ponen cara de santos, ¿cierto? Pero en realidad en sus hogares no son muy santos. ¿Por qué? Porque los demás no lo están viendo. Pero hay un Dios que todo lo ve y que Él no va a dejar pasar por alto nada. Entonces tenemos que tener conciencia de
enfrente de quién estamos. Tener en cuenta eso. ¿Y qué nos llama? Estando ausente el Señor o estando presente el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta frase muchas veces nos llama se confunde, ¿ya? Porque da la impresión de que tenemos que nosotros salvarnos a nosotros mismos. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, y bajo esa premisa, todos estos pasajes que vamos a ver, vamos a tomar conclusiones bíblicas. Entonces, vamos a ver el fundamento bíblico. La salvación es por fe y no por obra. Y yo creo que usted y yo estamos más que claros con eso. Eso lo tenemos en cuenta, muchos lo dicen, muchos lo repiten, pero no han tomado en cuenta la profundidad de esa frase. La salvación es por fe y no por obra. Vamos a ver Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso lo tenemos en cuenta. Es un don de Dios, la salvación viene por fe, ¿ya? Y la fe, incluso la fe que nosotros tenemos para creer en que Jesucristo nos ha salvado, porque esto es por medio de Él es la fuente de nuestra salvación, no nuestra fe, sino que la fe es el medio por el cual nosotros creemos en aquel, ¿ya? Esa fe para creer es un don de Dios, no por obras, para que nadie se pueda decir yo me he salvado, yo he vivido de tal manera que Dios me ha dado la salvación porque me la he ganado. Nadie. En Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Parafraseando el texto. Entonces, y para que nadie pueda decir, no, pero yo sí, no, ni siquiera uno. Entonces, en la historia del hombre, nunca el hombre se ha podido salvar. Siempre necesita de la misericordia de Dios. Todo ha sido por medio de la fe. Esto lo hemos visto muchas veces en nuestras escuelas dominicales y es importante que lo vayamos viendo. Romanos 4, del 1 al 8 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Por ejemplo, usted trabaja todo un mes, ¿cierto? Y usted es digno del salario porque trabajó todo un mes. Y gracias ese salario es fruto de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquellas personas que reciben, por ejemplo, un bono del gobierno, ¿ya? Lo reciben sin haber hecho nada, sin haber hecho un trabajo, lo recibieron. Y es así de sencillo. Y lo tienen en sus manos y lo pueden utilizar. Ese es el punto que expresa en estos versos el apóstol Pablo. O sea, si usted trabaja para su salvación, cuando llegue al cielo, usted va a tener que le va a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo trabajé, yo me gané mi salvación, quiero mi salvación. Usted puede exigir su salvación. ¿Por qué? Porque usted se la ganó. Usted vivió de tal manera sin faltar en ningún punto la ley, ¿ya? Viviendo como corresponde, sin herir a su prójimo, ni denigrar ni deshonrar el nombre de Dios. Entonces usted podría ir al cielo.
Pero como la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno, entonces están todos bajo pecado. Están todos bajo pecado. Entonces por eso le dice, pero el que cree, más al que no trabaja, más al que no confía en sus obras, en su vida, en lo bueno que haya sido, ¿ya? Pero cree en Jesucristo, que justifica al impío, en aquel que justifica al impío, que es Jesucristo, su fe se le cuenta por justicia, ¿ya? Es impuesta en su salvación, es impuesta, es un regalo, es por gracia, ¿ya? Es algo que usted recibe. Como, verso 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, tenemos este pasaje que nos dice que la salvación no es por obras, solo por fe. Vamos al siguiente verso, o sea, al siguiente párrafo. Gálatas 3 del 1 al 11. Tenemos aquí, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Habéis padecido tantas cosas en vanos, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo reprende a los Gálatas y los llama de insensatos? Porque habían algunos judaizantes que decían, bueno, aceptamos que la salvación viene a través de Jesucristo, pero tienen que circuncidarse, y comenzaban a aplicar muchas más obras a los cristianos. Entonces, por eso muchos cristianos estaban cayendo en esto, en esto mismo que ocurría. En esto mismo que ocurría, muchos cristianos estaban creyendo a las doctrinas falsas que enseñaban los judaizantes, cristianos judaizantes, que no cambiaban su perspectiva, que aún tenían ligada esa información judía, ¿cierto?, de que ellos se salvaban por fe, porque la Biblia nunca jamás les enseñó de que la Biblia, que la salvación era por la ley, sino que era por fe, siempre. Entonces, les llama la atención, porque ellos habían recibido el Espíritu no por las obras de la ley, no por haber cumplido con las obras, porque los Gálatas, recordemos que no eran judíos, ellos eran gentiles. Entonces, estaban destituidos de la gloria de Dios tal cual todos los hombres. Pero la salvación vino a los gentiles y vino también a ellos, pero no por algo que hayan hecho, sino que porque la bendición de Dios vino gratuitamente delante de ellos, porque usó al apóstol Pablo para predicarles el evangelio, y Jesucristo fue anunciado a través de ese evangelio. Entonces, les llama y les dice, no pueden ser insensatos. Ustedes recibieron a Dios, a Jesús. El Espíritu Santo está en sus vidas y no fue por las obras de la ley, no fue por su vida, sino que fue porque Dios así lo quiso y fue gratuitamente, fue por el oír por fe. Entonces,
Por eso les habla también de Abraham a ellos y le dice que su fe les fue contada como justicia. Por consiguiente, sabe que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y también tenemos Romano, ¿ya? Este pasaje nos dice que aquel que quiera cumplir, ganarse su salvación, ser acepto delante de Dios por sus obras, tiene que cumplir eh, en todos los puntos, sin faltar a ninguno, en toda su vida, a la ley. ¿Ya? En Romanos capítulo 3, 21 al 24 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Verso 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron, aquí incluye a todos, no hay distinción en tiempo y momento. ¿Ya? Nosotros tenemos que todo hombre que ha pecado está destituido y no puede alcanzar la gloria de Dios, no puede alcanzar salvación, no puede alcanzar vida eterna, no puede vivir para la gloria de Dios, si no le fuere dado por Dios. Aquellos que son elegidos, son llamados, Dios pone el don de la fe para creer, el don del arrepentimiento en sus vidas. Dios abre su entendimiento para que comprendan la verdad de Dios, ¿ya? Y crean en Jesucristo como su única justificación, como aquel que ha perdonado nuestros pecados y ha muerto por nuestras maldades, por nuestras transgresiones. Entonces, verso 24, siendo justificados gratuitamente, ojo con ese, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hay muchos más pasajes, pero no vamos a entrar en todos ellos, sino que lo importante es que nos quede claro que esta enseñanza permea toda la Biblia, donde nosotros no somos justificados por nuestras obras, sino que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, que es quien nos da salvación. Jesucristo nos da salvación. Entonces, tenemos ese primer punto. No hay obras. Nadie puede ganar su salvación. Nadie puede obrar para salvarse. ¿Ya? Porque esto viene gratuita. Es un don de Dios, es algo que Dios da. ¿Ya? Y hasta ahí vamos a seguir avanzando. Tenemos también en nuestra lengua cada vez que escribimos o hablamos, tenemos muchas palabras y las palabras se clasifican en artículos, sustantivos, verbos, pronombres, preposiciones, adjetivos y así muchas clasificaciones. Y cuando nosotros entramos en la Biblia tenemos que tener en cuenta las preposiciones. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante las preposiciones? Y aquí vamos a ver el uso de la palabra en, que es una preposición. Dice, porque ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa esa palabra en? En, preferiblemente, según la academia, el uso de la palabra en con el valor de dentro de, ¿ya? Se usa la palabra en con el valor de dentro de, estar dentro de.
que indica el tiempo que transcurre desde el momento presente hasta que algo empieza o termina, o hasta otro momento concreto posterior. No lo censura, pero lo recomienda, especialmente en los registros formales. Entonces, el llamado del apóstol es ocupaos en lo que se puede entender como ustedes que son salvos, ocúpense en su salvación, estando dentro de los salvados, redundando, pero para la comprensión. De otro modo hubiese dicho, ocúpense por su salvación, que eso sí es obrar, ahí tienen que ganarse algo, pero la palabra en es estar dentro de, ¿ya? Y decir ocúpense por su salvación es como decir sálvese quien pueda. Si usted lo puede hacer, sálvese, y si no, no se salve. ¿Por qué? Porque no es capaz. Pero lamentablemente la Biblia dice que nadie puede alcanzar salvación sin Jesucristo. Jesucristo nos da salvación y vida eterna. Entonces, esto es un regalo, esto es gratuito. Perdone que siga dando vueltas en lo mismo, pero es importante que lo retengamos en nuestra memoria. Es importantísimo. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol? Su contexto inmediato hace referencia a vivir en humildad, sin divisiones. En Filipenses 1:27, que lo leímos delante también, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, por lo cual el llamado no es a salvarse o cuidar algo que se pueda perder, más bien habla de que nos ocupemos en vivir, reflejando al Señor. El verso 15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para quedar más claro, habla de la responsabilidad del creyente en su proceso de santificación, de correr la carrera legítimamente, de pelear la buena batalla de la fe. Debemos ocuparnos en nuestra santificación. A eso se refiere cuando habla de ocupaos en vuestra salvación. Estando ahí, nosotros no debemos procurar salvarnos, sino que debemos procurar vivir para la gloria de Dios, porque ya somos salvos. Y eso tiene que quedarnos bien en cuenta. Tenemos que profundizarlo en nuestra memoria, no olvidarnos de ello. Otros pasajes que hablan algo similar a lo que estamos viendo aquí. Tenemos el contexto que nos habla de santificación. El llamado es a santificarnos. Filipenses 3 del 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ¿ya? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Qué no considera haberlo alcanzado ya? La perfección. ¿Ya? No considera haber alcanzado ya ser a la imagen de Dios, de nuestro Señor. Romanos 6:19, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren,
pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis, ¿ya? Y todo el que compite en el juego se abstiene de todo. Está hablando de cuidarnos, abstenernos de muchas cosas. Eso se llama, ese es el cuidado que tenemos que tener en para nuestra santificación, ¿ya? Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿ya? No salvación, sino que la victoria, la corona, ¿ya? Un premio. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Qué es lo que hace él? Hace esclavo su cuerpo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Entonces, él procura su salvación, vivir para la gloria de Dios, abstenerse de muchas cosas, repudiar su pecado, alejarse de las tentaciones y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el cristiano debe vivir para la gloria de Dios, no para salvarse. Otra vez lo digo, sí, pero no para salvarse. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 6 del 7 al 9 dice, no os dejéis engañar de Dios, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en quién, en Jesús, nuestra confianza. Poner los ojos en Jesús es poner nuestra confianza en Él. Nosotros iniciamos nuestra carrera por fe y seguimos nuestra carrera hasta terminarla con fe en nuestro Señor, siempre confiando en su justificación. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, todos estos pasajes nos llaman a la santificación, a vivir para la gloria de Dios. Lo mismo que hace este pasaje, porque está en su contexto, ¿ya? El vivir para la gloria de Dios. Y hay mucho apoyo bíblico como para entender lo mismo. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Para qué debemos ser santificados? Segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Porque le veremos como Él es. Entonces, ¿cuál es la meta? Ser como nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra vamos a alcanzar, no, porque aún no le vemos. Aún no le vemos. Efesios 4 del 11 al 15 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ojo con este verso 13.
hasta que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, el llamado es a nuestra santificación, a ser santificados, a procurar. La Biblia nos llama a nosotros y nos hace responsables de nuestra santificación, pero vamos a ver que Dios también obra en nosotros en santificación. ¿Ya? Entonces, el llamado es a santificación. ¿Para qué? Para que seamos llegar a alcanzar la estatura de Cristo, para que demos fruto. ¿Ya? Entonces, aquí no es una cosa de que usted pueda decir, no, yo soy salvo, pero sigo viviendo en mis pecados, sigo viviendo en lo mismo que vivía antes, ¿no? El cristiano que dice ser cristiano vive para la gloria de Dios, es transformado. Y no es una cosa de que no, es que mis fuerzas no me alcanzan. Vamos a ver el siguiente verso que nos enseña. Porque Dios es quien obra en vosotros, en usted, en mí, tanto el querer como el hacer para su beneplácito o su buena voluntad, que dice Reina Valera. Si bien el hombre es responsable de ocuparse en su salvación, el Señor es quien en realidad produce buenas obras y fruto espiritual en la vida de los creyentes. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, no puede haber un cristiano que no avance no sea edificado, que no crezca, ya, que no dé fruto. ¿Por qué? Porque Dios es quien pone en ellos el querer como el hacer. Pero nosotros somos los que hacemos, somos responsables de hacer la voluntad de Dios. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Si usted no está en Cristo, no puede vivir para la gloria de Dios. Si usted no está aferrado a la vid, que es nuestro Señor Jesús, nunca va a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque no solo viene la salvación de Él, sino que también nuestra santificación viene de Él. Entonces, nosotros somos santificados a medida que nosotros estamos aferrándonos a Él. Y vamos a ver que tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, en oración y así muchas cosas más. Y todo por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hechos del 1 al 18. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo? Para ser testigos. Testigos no solo verbales, sino que también en conducta, en vida. Reflejamos a nuestro Señor Jesucristo. Predicamos la verdad y vivimos la verdad. Eso es santificación. Para eso Dios ha enviado al Espíritu de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces, la palabra de Dios nos llama y nos dice que somos santos. Somos santos. Entonces, si todo aquel que viva alejado de Dios y no tiene el Espíritu de Dios en su vida, ¿ya? Esa persona va a vivir destruyendo el templo
el templo, donde debiera morar el Espíritu de Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y en este templo mora el Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. Entonces debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, debemos presentar nuestros cuerpos para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para exaltarle a Él, para manifestar con nuestra vida su santidad y su gloria. Y aquí seguimos el mismo patrón. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Qué es lo que destruye? Una de las cosas que más destruyen las iglesias, las murmuraciones, las discusiones. Hay personas que tienen doctorado en esto. Tenemos que tener cuidado porque todos nosotros podemos caer en las murmuraciones, ¿ya? Y en las discusiones que no tienen sentido, ¿ya? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y este es uno de los grandes problemas de hoy en la actualidad, hermano. Que muchos dicen ser la iglesia de Dios y viven igual como torcidos, igual como vive el mundo, enseñando doctrinas torcidas igual como enseña el mundo, viviendo de manera desordenada como vive el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? No hay fruto, más bien están viviendo para su carne. Entonces, tengamos cuidado, porque Dios nos ha llamado a dominio propio, a exaltarle a Él, a honrarle a Dios en todo, a amar a nuestro prójimo, a servir a nuestro prójimo. Entonces, vivamos para la gloria de Dios, pero entendiendo y comprendiendo de que es importante de que no podemos vivir en pecado. Obviamente que en algún momento pecamos, sí, pero nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, y no solamente a Dios, sino a aquel a quien hemos ofendido. ¿Ya? Y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese es el llamado. Nosotros debemos resplandecer en este mundo. Por eso nos dice que debemos procurar ocuparnos en nuestra santificación, ¿ya? Porque somos salvos, sosteniendo firmemente, ¿qué cosa? La palabra de vida. Y esto es lo que muchos desechan hoy. Muchos que dicen ser cristianos desechan la palabra de Dios, la palabra de vida. ¿Por qué? Porque les da flojera, porque tienen sueño, no son capaces de levantarse temprano, y así sucesivamente no destinan tiempo para la lectura, no destinan tiempo para la oración y cuantas otras cosas más. Entonces, no puede haber un cristiano de que no tome la palabra de Dios y que no la lea. Tenemos que buscar la enseñanza, buscar el aprendizaje que nos enseñe en la palabra de Dios, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Entonces, una de las cosas que más alegra y hace descansar, por ejemplo, un pastor, es ver que la iglesia es edificada, que la iglesia crece, que la iglesia trabaja, que la iglesia es santificada. Porque no hay nada más triste, hermano, que ver una persona que dice ser cristiano, pero que no muestra fruto digno de arrepentimiento, no da fruto espiritual en su vida. ¿Ya? No ama como Dios quiere que amemos. Entonces, ese es el llamado que el apóstol Pablo nos hace. Yo quiero estar seguro de que no trabajé en vano. Porque ¿qué es lo que hace la iglesia? Pone más carga en ellos, porque la iglesia no crece. La iglesia no es edificada. La iglesia no es santificada, una palabra, apréndasela de memoria, hermano, porque hoy en día se está olvidando esto. Debemos vivir en santidad. Sin santidad
Nadie verá al Señor, nadie. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Versos 17 al 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol con libación? Libación se refiere a la costumbre antigua de derramar vino enfrente o encima de un sacrificio animal para que se evapore, y ese vapor simbolizaba la elevación de la ofrenda a la deidad para quien se hacía el sacrificio. Pablo veía su vida entera como una ofrenda libada, como si hubiera sido derramada en sacrificio, abnegado para servir con entrega total a los filipenses. Y así tiene que ser también para nosotros. Nuestra vida debe ser una ofrenda libada, ver que nuestra vida está siendo derramada delante de Dios y que llega como perfume delante de su presencia, que es aceptada delante de Dios. No para salvarnos, saquémonos esa idea, no vivimos de buena manera ni cumplimos la ley para salvarnos. Amamos a nuestro prójimo y amamos a Dios porque somos salvos, ¿ya? Entonces, Pablo se entregó por completo al ministerio, se entregó como ofrenda para ser derramado, ¿ya?, por sus hermanos, por los filipenses, entrega total a ellos, y no solamente a los filipenses, todas las iglesias donde él predicaba. Entonces, que nuestra vida, no es que él era apóstol y él tenía eso, no, todos nosotros, toda nuestra vida, todo cristiano, nuestra vida tiene que ser ofrendada delante de Dios, ofrendada delante de Dios, y a eso nos llama, a eso nos llama. Entonces, cuando pasa esto, cuando nuestra vida se entrega en sacrificio, ¿ya?, ¿qué dicen los demás? Cuando ya llega el punto de morir, el momento de nuestra muerte, comenzamos a decir, oye, sí, la persona, él realmente es un cristiano, él vivió para la gloria, su familia lo dice, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo. Yo no estoy hablando de perfección, pero sí de una persona, uno extraña, es una persona que va a ser extrañada por la iglesia y extrañada por los hermanos, extrañada por su familia. Una persona que realmente la van a echar de menos. Pero hay muchos que cuando llega el momento de su muerte no es un momento de gozo, porque su vida no dio fruto digno de arrepentimiento, porque su vida no fue entregada en sacrificio como ofrenda al Señor. Entonces, discutía con su familia, discutía con sus hijos, andaba peleando con todo el mundo, murmuraba, se creía superior a los demás. Entonces, nadie lo echa de menos. Y no es algo de gozo, se murió, bueno, y la familia tampoco lo va a echar de menos. Entonces, no es algo que nosotros nos podamos gozar en ese sentido, pero sí nos gozamos cuando vemos que un cristiano está delante del Señor, porque nos lleva de la delantera y ha terminado y ha concluido su carrera con gozo, con alegría, y nos gozamos, aún sintiendo el dolor de su ausencia, porque lo vamos a echar de menos y es normal, pero sí tenemos gozo y paz en nuestro corazón de que le veremos un día. Y ese es el punto, ese es el punto. A pesar de todas las aflicciones que estaba sufriendo el apóstol Pablo, a pesar de que el apóstol estaba encarcelado,
tenía problemas en sus ojos y tantas otras cosas. Él predicaba el Evangelio, aún estando preso, escribía las cartas para edificación de la iglesia. Entonces vemos un hombre entregado abnegadamente por la iglesia. Y nosotros, hermanos, nosotros debemos de aprender a gozarnos en las aflicciones, a confiar en el Señor por sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga, que Dios se glorifique en nosotros. Primera Timoteo 2:8 dice: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas, sin ira ni discusiones. En este pasaje, la palabra hombres, ¿ya?, se refiere específicamente a los hombres separados de mujeres, ¿ya? Porque aquí en este pasaje le habla tanto a hombres y a mujeres por separado. Entonces, dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni discusiones. El contexto es la oración por todos los hombres, reyes y por todos quienes están en autoridad, porque es bueno y Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento del Señor. Las manos santas se refieren a una vida santa, una vida en santidad. Requisito previo para la oración eficaz. Usted quiere que su oración llegue como perfume agradable delante de la presencia de Dios, sea escuchada. Entonces, viva en santidad, busque la santidad, procure la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante, porque la oración eficaz del justo, del que vive para Dios, del que cree en el Señor Jesucristo, que fue justificado en Él y vive así amando a Dios y amando a su prójimo, es escuchada. Esas oraciones es escuchada. Pero aquel que dice ser cristiano y ora, parece que estuviera orando en las paredes nomás. Parece que la oración llega hasta el techo. ¿Por qué? Porque no son justos, no viven en justicia, no confían en el Señor primeramente. Porque muchos oran, ¿para qué? Porque creen de que el Señor es un genio de la lámpara maravillosa a quien nosotros le podemos pedir todos nuestros deseos. Y no es así. Cuando nos habla de que todo lo que pidáis nos será dado, habla de que nosotros vamos a pedir conforme a su voluntad. El cristiano pide conforme a su voluntad. Está hablando de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, que Dios de paz nos bendiga, hermano. Que Dios de paz nos guarde. Que procuremos la santidad. Que dejemos de decir, que jodido, que aquí, que allá. Mire, si usted piensa que yo soy jodido con esto, bueno, sáquele todas las hojas que hablan acerca de esto a la Biblia y se va a quedar casi sin Biblia, ¿ya? Y viva así nomás, viva así. Pero llegará un día, hermano, en que va a tener que estar delante de la presencia de Dios y no se podrá justificar porque se le predicó, se le enseñó. Se le enseñó. Entonces, debemos de dejar nuestras ideas mundanas de lado, de vivir como el mundo, de imitar al mundo, porque nosotros no tenemos, la Biblia no tiene por qué actualizarse. Dios es quien fue y quien es y quien será. Es el mismo. No cambia. Y porque no cambia, yo puedo confiar en el Señor, yo puedo confiar en Dios de que mi salvación es segura. De que si Él me vino a salvar y me justificó, yo puedo confiar en Él. Que Dios de paz nos bendiga, hermano. Que Dios de paz nos dé de su gracia y que podamos honrarle en todo. Permítanos, Dios, poder tomar en cuenta su enseñanza, su palabra y vivir para su gloria. Vamos a ver si hay algún saludo. Hermana Denis envió un guiño, sí, un computador. Y nuestra pastora
Teresa nos dice, linda enseñanza, Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Gracias, mi pastora. Dios le guarde a usted, sea con usted en todo momento. Que el Señor les bendiga, hermano. Dios se glorifica en su vida y vamos a orar para pedir a Dios de que la palabra de Dios no solamente haga vida en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que podamos vivirla, ¿ya? Padre eterno, le damos gracias por enseñarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por transformarnos, gracias por glorificarnos, por glorificarse en nuestro corazón, Señor. Gracias por todo, Señor, porque su Espíritu Santo nos habla y nos revela cómo es usted y qué quiere de nosotros, Señor. Permítanos, Señor, vivir para su gloria, vivir para honrarle, vivir para mostrar, Señor, al mundo y reflejarle a usted. Glorifíquese, Señor, en nosotros. Que nuestra vida sea un instrumento en sus manos, no solamente verbal, sino que también en vida, en entrega, en mostrar pasión por las almas, pasión por su gloria, pasión por su santidad. Glorifíquese en todos nosotros, Señor. Úsenos y amonéstenos siempre, Señor, porque somos tardos para oír, Señor, somos lentos, somos dejados, Señor, y es importante que cada día usted nos esté amonestando, Señor, y que podamos vivir para su gloria y que podamos aferrarnos a la vid, porque de ahí vienen los nutrientes para que nosotros vivamos en santidad. Glorifíquese en todos nosotros. Rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor de paz les bendiga, hermanos, sea con ustedes en todo momento, les sea guardando, les sea protegiendo y que tengan un lindo día. Que el Señor les bendiga.